Voy a hablar de conceptos, voy a definirlos, voy a hablar también de su etimología y varios intelectuales en la Edad Moderna, bueno, la transición a la Edad Moderna, muchos de ellos ejemplos en España, en Estados Unidos, Gran Bretaña y, y bueno, y en Italia también. Es decir, que voy a hablar de la Edad Moderna y la Edad Contemporánea en la cultura occidental. Un profesor adjunto es un docente universitario contratado generalmente a tiempo parcial o por periodos limitados para impartir cursos específicos. A diferencia de los profesores titulares, no suelen tener un puesto permanente y se enfoca en la enseñanza, a menudo compaginando esta labor con otras actividades profesionales sin la obligación de investigar. Eso es, a un profesor adjunto se le llama con el objetivo de llevar a cabo pues, una serie de clases, cursos, las universidades, con el objetivo, bueno, pues, de que los propios alumnos lo comprendan y a lo mejor en el futuro tengan interés en ese tipo de materias, por ejemplo. Un docente o profesor titular es un miembro de la facultad universitaria con plaza fija, que puede ser a través de que sea un funcionario o que tenga un contrato indefinido, por ejemplo, que cuenta con plena capacidad docente e investigadora. Generalmente requiere ser doctor, poseer acreditación oficial y experiencia siendo responsable de impartir clases, dirigir tesis y liderar proyectos de investigación. Como profesor titular o docente es aquel que sí que lleva a cabo y lidera cursos, proyectos, tesis a las clases, a diferencia de un profesor adjunto que es para un periodo específico o para un momento específico en una materia, que tenga, bueno, pues importancia en ese momento. Dale. La doctrina internacionalista se refiere al conjunto de estudios, teorías y opiniones de juristas destacados que interpretan, desarrollan y sistematizan las normas del derecho internacional, tanto público como privado. Actúa como una fuente auxiliar esencial para la interpretación de tratados, la costumbre internacional y la resolución de conflictos, buscando la cooperación y el orden jurídico entre Estados. El objetivo es llevar a cabo una serie de estructuras para ayudar a que haya cooperación, orden jurídico y que no haya invasiones, por ejemplo, en el ámbito político, como está surgiendo ahora, por ejemplo, lo que tienen las intenciones China sobre Taiwán o, por ejemplo, lo que está haciendo Putin sobre Ucrania, sobre el territorio de Kiev. A partir de ahí puede ser público, puede ser privado, porque el derecho internacional público se centra en la regulación de las relaciones entre estados y organizaciones internacionales, destacando la personalidad jurídica del individuo y la primacía de los derechos humanos. Para ello más hay que entender que cómo debemos de comportarnos y cómo se tiene que ver ese derecho internacional por parte de las personas y el derecho internacional privado enfocada en las relaciones entre particulares de distintas nacionalidades, utilizando la doctrina para determinar la ley aplicable y la jurisdicción competente, a menudo basándose en el derecho comparado, con el objetivo de que ya lo privado es algo entre partes más cerradas. En lo público es a nivel casi general, una regulación de cómo se llevan a cabo los estados en torno a los seres humanos y a las personas. La bioenergética es el estudio de cómo los organismos vivos producen, transforman y utilizan la energía, abarcando tanto los procesos bioquímicos moleculares, ATP, como el metabolismo, como en un contexto terapéutico, la liberación de las tensiones corporales y emocionales. El término proviene del griego, la etimología proviene del griego, bios es vida, energía es actividad o fuerza en acción, con el objetivo de llevar a cabo pues, un ámbito de la vida con la energía, que es lo que normalmente sucede en el cuerpo humano o en los cuerpos de los animales, humanos, animales, plantas, es decir, fauna, flora. La supervivencia es la acción y efecto de sobrevivir, vivir después de la muerte de otra persona, después de un suceso o vivir con escasos medios. También se refiere a la capacidad de mantenerse con vida ante situaciones adversas o peligrosas. La etimología del término proviene del latín tardío, supervivere, que significa, bueno, al final es de supervivencia en realidad, el significado, y compuesto por el prefijo super que está por encima, sobre, es decir, algo que super está por arriba. Y viver es vivir y el literalmente significa vivir sobre o sobrevivir. El término mujeriego o mujeriega, que puede ser tanto aplicado a hombres como mujeres, es el adjetivo aplicado a un hombre que es muy aficionado a las mujeres y que suele tener múltiples relaciones simultáneas o consecutivas, frecuentemente de carácter sexual o pasajero. Algo un poquito extraño. Pero bueno, eso lo hacen tanto hombres como mujeres. ¿Que es verdad que es más los hombres? Es mi opinión. Pero bueno, que también lo hacen las mujeres. A lo mejor hasta me critican o no les gusta lo que acabo de decir. La etimología proviene de español, del castellano. Se compone de mujer y el sufijo iego, que indica afición o relación similar a palaciego, pedriego. Pero en realidad el término mujeriego o mujeriega indica como a la afición a las mujeres o la afición a los hombres, que eso lo hacen los hombres. Es decir, hay hombres y mujeres que lo hacen. Que es decir, te cojo tal.
que es de verdad es algo vergonzoso, que incluso a mí me recuerda que eso es algo que es dañino psicológicamente para la persona. Por ejemplo, y si alguien te gusta, es así y nunca debes de dejar de cuidarla. Y esto es mi opinión. El término fantasma es la imagen de una persona muerta que se aparece a los vivos, que puede ser un espectro o espíritu, o luego la imagen irreal creada por la imaginación o fantasía, normalmente en la literatura o en el ámbito, por ejemplo, de las obras, en el arte. La persona vana, presuntuosa o que presume de lo que no es cierto, ser un fantasma, es decir, hay personas que a veces se comportan como unos fantasmas con el objetivo de decir yo soy todo esto y luego en realidad son todo lo contrario y deberían de ir cambiando la manera de comprender algunas cosas. Y luego también el término fantasma tiene otro significado que es algo falso, inexistente o deshabitado. Por ejemplo, un pueblo fantasma. El término etimológico deriva, bueno, proviene del griego o deriva del griego de fantasma, que es aparición, imagen o visión, a su vez del verbo fantasein, que significa aparecerse o mostrarse, y faenin, que significa brillar o dejarse ver. Y la fantasía es la facultad mental de imaginar, crear o reproducir imágenes, escenas o situaciones irreales, idealizadas o lejanas de la realidad objetiva. Lo que tenemos, por ejemplo, nosotros en la mente que podemos idealizar las cosas. Se refiere a la capacidad creativa superior a una ficción, ya sea un cuento, una novela, cualquier tipo de obra, por ejemplo, a una ilusión o a una ilusión de los sentidos, que es lo que nos sucede a veces a los humanos. La etimología proviene del latín, de fantasía, y de esta a su vez del griego de fantasía, que es aparición, espectáculo e imagen, derivado del verbo fainen, que significa brillar, aparecer o hacerse visible. Es como ese brillamiento de todas esas estructuras. Lope García de Salazar fue historiador y banderizo. Un banderizo es aquel que pertenece a un bando y la etimología del término deriva de bando del germánico, que significa señal o bandera, y el sufijo izo, que es tendencia, semejanza o pertenencia. Él fue historiador y banderizo español, aunque bueno, destacó en el País Vasco, y una de sus obras es Bienandanzas e Fortunas, que es un documento valioso e histórico sobre las guerras de bandos nobiliarios. Pedro de Campaña, él fue pintor flamenco del Renacimiento español, es decir, estuvo en el norte de Europa, Flandes, y bueno, trabajó entre 1537 y 1562 en España, en Sevilla, en el sur, en la capital hispalense, no de española, no, hispalense, es decir, la capital andaluza, que es Sevilla, y bueno, él era Peter Kempener, y bueno, se castellanizó el nombre como Pedro de Campaña, y a partir de ahí se denominó así en España, y bueno, ya sabemos cómo somos los españoles, de cambiar nombres a nuestra manera. Juan de Zabaleta fue escritor, dramaturgo, moralista y escritor costumbrista español. Destacó como cronista y estuvo además en la corte porque estuvo con Felipe IV. Por su producción dramática se escribe a la escuela de Calderón de la Barca y bueno, ambos, los tres, fueron intelectuales entre la transición de la Edad Media, finales como García de Salazar, Lope García de Salazar, y el resto dejaron huella en la Edad Moderna del Renacimiento y el Barroco español. Jane Petras fue sociólogo estadounidense, conocido por sus estudios sobre el imperialismo, la lucha de clases y los conflictos iberoamericanos. Fue profesor de la Binghamton University de Nueva York, de la Universidad de Pensilvania y estuvo como profesor adjunto en la St. Mary's University, dejando una huella importante en el estudio de la sociología. Se centró en el imperialismo, en la lucha de clases y en los conflictos que había en América del Sur. Otro ejemplo dentro de la cultura anglosajona, esta vez británico y europeo. Charles William fue poeta, novelista, crítico literario y teólogo británico. Fue amigo de también dos intelectuales dentro del ámbito de la literatura, como fueron Tolkien y Lewis, y él, el propio Charles William, tuvo creencia cristiana, marcado por el interés también en torno al esoterismo. Una de sus obras es The Place of the Lion de 1961, un hombre que dejó huella al final en el ámbito de la literatura y luego, bueno, del pensamiento de lo religioso y del esoterismo, de cómo las cosas a lo mejor que son divinas o que no se ven a través de las estructuras de la propia realidad. Adolfo Miaja de la Muela fue jurista y catedrático universitario español. Fue catedrático de la Universidad de Valencia y reconocido pionero de la doctrina internacionalista española, que influyó en la definición del derecho internacional
público como privado en nuestro país. Un hombre que fue de los más importantes en el ámbito de bueno, como jurista. Y aparte también fue docente. Y por último, otro juez, otro jurista, porque Pasquale, Stanislau, Mancini, considerado o que fue jurisconsulto político italiano, perteneció al periodo del Risorgimiento, que es el periodo de la unificación italiana, cuando en 1871, como la alemana, se convirtieron en nuevos estados europeos en el último tercio del siglo XIX. Con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con los intelectuales en la edad moderna, la edad contemporánea europea y española, darle a like, suscribiros, poner comentarios. He hablado también de la definición, la etimología de algunos conceptos. Y, por último, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.